Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Les habla Alberto Barradas, @psicovir en redes sociales, psicólogo clínico venezolano. Uno de los temas más complicados que generalmente a los padres se nos presenta tiene que ver con cómo hablamos sobre sexualidad con nuestros hijos, sobre todo cuando están adolescentes e incluso cuando están niños. Y eso realmente es un problema. Así que pues nada, de eso tenemos que hablar. Cómo hablar con nuestros hijos sobre sexualidad. Cuando hablamos sobre sexo, siempre el tema es como vergonzoso. Yo no sé por qué, pero la verdad es que da como cierta vergüenza, da como cierto tabú. Es una situación así como que de alguna forma no supiéramos realmente cuáles son los términos que debemos utilizar o qué es lo que debemos hacer o por dónde debemos empezar. Mira, te voy a dar algunos tips para que puedas realmente conversar con tus hijos sobre sexualidad. Lo primero tiene que ver con la responsabilidad. La responsabilidad con nosotros mismos, la responsabilidad con nuestro cuerpo, la responsabilidad que tenemos que tener a la hora de cuidarnos desde el punto de vista de la sexualidad. Entonces por ahí se empieza todo el argumento, ¿ok? Cómo debemos cuidarnos, cómo debemos estar, desde dónde debemos actuar, cuáles son los métodos profilácticos, a qué edad debemos comenzar realmente la sexualidad, desde dónde vamos a encararla, desde el amor, desde el placer, desde el erotismo, desde dónde. Entonces, hablar desde allí, o sea, hablar desde lo importante que tiene que ver con cuidarse de un embarazo precoz, cuidarse de las enfermedades venéreas, cuidarse de todas las cosas que de alguna forma pueden ser dañinas en la sexualidad. Empiezas por ahí. Luego también puedes hablar del abuso, cuidarse del abuso, sobre todo cuando son más pequeños. Mira, tienes que denunciar, tienes que decir, yo siempre voy a creerte, tienes que hablar conmigo. Mira, si te amenazan, que te dicen que me van a matar o me van a hacer algunas cosas negativas, no le creas a eso. Tú vas y me dices, yo me defiendo, yo soy grande, yo soy adulto, siempre estoy para protegerte. Le dices ese tipo de cosas, ¿ok? Dile siempre que le vas a creer, dile siempre que vas a estar muy pendiente de lo que te diga, porque desde allí es donde se genera la confianza. ¿Ok? Cuando ya son adolescentes, cuando se empieza este rollo de cómo lo conversamos, hablar desde cómo enfrentarnos a la sexualidad sin que esto sea una exigencia, sin que esto sea una obligación, porque entre adolescentes pareciera que eso es una obligación. Ahora, con los nuevos ritmos, el reggaetón, la cosa, y todas estas cuestiones que nos llevan tan rápido a la sexualidad, debemos decirle que no caigan en esa presión, que no caigan desde allí a una sexualidad por obligación, por pertenecer al grupo, por estar en la onda. Desde ahí también puedes hablarle. Es fundamental que hables con tus hijos con un lenguaje llano, con un lenguaje normal, con un lenguaje que no represente tantos tecnicismos y tanta cosa y desde un ángulo, tú sabes, muy técnico. No, 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 no. Es más desde lo cotidiano. Mira, vale, mira, esto se hace así, no es buena idea que lo hagas asado, es importante que te metas por este lado, ok, ese tipo de situaciones que es bien importante establecerlo porque desde un lenguaje muy científico, muy rimbombante y muy complicado, primero que te pones muy fastidioso o fastidiosa y segundo que desde allí pues realmente nadie te va a entender. Otro ángulo fundamental tiene que ver con la apertura. Estamos en el siglo XXI, estamos en la era de la inclusión, estamos en la era de la aceptación. En consecuencia, creo que es fundamental que no pongas barreras a la hora de entender a tus hijos desde su propia sexualidad. El mundo cambió y nosotros tenemos que cambiar con el mundo. En consecuencia, la apertura, la inclusión, la libertad, unida a la responsabilidad, es fundamental, ¿ok? Eso de ponerse prejuicioso, moralista, ultramoralista, hiper prejuicioso, olvídalo porque por ahí no van las cosas y eso lo único que vas a lograr es que no te paren, se alejen, no te cuenten, no te digan la verdad y toda una serie de cosas que al final pues pasa factura muy negativa, sobre todo cuando hablamos de sexualidad. Otro elemento fundamental también cuando hablamos de esto con nuestros hijos es no erotizar la sexualidad. Nuestros hijos van a erotizar su asunto ellos con su pareja. Eso, por ejemplo, enseñarles cómo se utiliza un vibrador o cómo se le da placer desde el sexo oral a tu pareja. No, no hagas eso. No hagas eso, ¿ok? Hazlo desde un ángulo más ligado a la responsabilidad de la sexualidad y más ligado al cuidado consigo mismo. ¿Ok? La erotización de la sexualidad es una cosa que le corresponde a la pareja como tal. Tus hijos cuando tengan pareja irán viendo qué les gusta, qué no les gusta, cómo les gusta, etcétera, etcétera. No tienes tú que estarle enseñando cómo hacer sexo oral o estarle enseñando cómo tiene que hacer la sexualidad o cómo tiene que hacer la posición del misionero o algo por el estilo. No, ¿ok? Olvídate de eso. Eso forma parte del ángulo íntimo de tus hijos donde no debes meterte, ¿ok? Así que en ese sentido, por favor, no erotices la sexualidad a la hora de estar hablando con tus hijos.
Cuando hablas de la sexualidad de una manera tranquila, llana, normal, ¿ok? Cuando estableces una comunicación verdadera, con confianza, sin juicios, sin calificaciones, sin cerrar puertas, tú te vas a dar cuenta que vas a poderlo conversar muchísimo mejor, con muchísima más amplitud y vas a poder orientar mucho mejor a tus hijos. Te invitamos a visitar nuestra página web www.psicovivirinternacional.com y disfruta de todo lo especial que Alberto Barradas junto con su equipo ha preparado para ti. Recuerda www.psicovivirinternacional.com